Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la primera temporada de Sandman, la última serie de Netflix que sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Es decir, esperaba algo bueno, algo competente de esta historia, pero sinceramente la adaptación del cómic de Neil Gaiman ha sido una absoluta maravilla. No es nada fácil que este tipo de series fantásticas sean tan coherentes y tan sólidas visualmente como lo ha sido de Sandman. Que sinceramente cada personaje, cada entorno, cada lugar nuevo que se nos presentaba, todo estaba artísticamente muy bien dirigido y la sensación, como digo, al ver la serie ha sido de muchísima solidez visual. Por otro lado, los arcos que plantea o incluso los temas de fondo que hay en la serie, porque la serie tiene un punto muy filosófico de hacerte reflexionar sobre temas importantes de la propia vida, le dan, como digo, a la serie esa profundidad interesante que hace que verla y escuchar los diálogos sea muy interesante. Es verdad que a nivel personal quizá el arco final de la primera temporada no ha sido el que más me ha gustado de todos, pero eso no desmerece para nada una muy buena primera temporada. Con lo cual nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, aunque bueno, habrá que ver si esta se renueva por una segunda temporada, yo espero que sí, porque el trabajo de la primera ha sido espectacular. Dejad un like para apoyar el vídeo y vamos allá con el análisis. De hecho, la temporada arranca con un capítulo de presentación, incluso casi de personaje, muy misterioso, con todo este tema del Magus y cómo secuestra a Morfeo. El hecho de verle tan vulnerable según arranca la historia creo que aporta en beneficio del personaje para querer ir descubriendo quién es, para ir viendo cómo recupera su poder, y creo que toda esa parte funciona a la perfección. El paso del tiempo en los personajes mientras él se mantiene joven, todo eso te sitúa ya en qué tipo de personaje es, cómo ha perdido todos sus bártulos y tienes ganas de volver a verle con ellos para ver de lo que verdaderamente es capaz el personaje, conocer su reino al principio incluso y cómo este se puede ir deteriorando porque él no está presente, o cómo su reputación de eterno también está en juego porque de alguna forma un humano, un simple humano, ha sido capaz de secuestrarlo. Con lo cual, un muy buen episodio, como os he dicho, con una historia familiar muy interesante, pero que sobre todo presenta al personaje principal con muchísimo misterio. De hecho, aquí podríamos entrar casi en un subgénero del cine de terror que se ve, como digo, muchísimo en este episodio, que es el horror corporal. El horror corporal es un subgénero, como digo, de terror que se centra mucho en planos retorcidos del cuerpo humano, en planos y posturas corporales que muestran el cuerpo humano de una forma terrorífica, y creo que en esta parte de la serie vemos justamente eso con el personaje de Sandman. Hay planos de su cuerpo que son preciosos, pero que son eso, muy retorcidos y que me han recordado a este tipo de películas. Lo siguiente que quiero comentaros es que el cambio de escenarios, ir de un sitio a otro, mostrarnos lugares tan distintos dentro de los planos diferentes que tiene la serie, termina dándole a la historia un dinamismo muy bueno en los primeros episodios, o bueno, en los primeros 6 o 7 capítulos. Vamos descubriendo lugares que tienen diseños espectaculares, vamos pasando de un lugar a otro, como el sueño, como el infierno, o luego pasamos por la tierra, y eso ayuda a que el espectador esté enganchado por querer descubrir este mundo que se nos está mostrando. Y esto lo uno con lo que os he dicho antes, con el hecho de que la serie sea muy sólida visualmente. No es nada fácil, creedme, cuando vemos una serie de fantasía, sentir realmente que todas las cosas visuales que estamos viendo encajan dentro de la historia y que no nos chirría ninguna. Pues bien, en esta serie he sentido que tanto los efectos digitales como el diseño artístico de la obra, incluso los colores, los espacios, todo funciona muy bien. Incluso el diseño de personajes, que no es quizá tan ostentoso como lo podía ser en American Gods, otra obra basada en una historia de Neil Gaiman, también encaja muy bien. De hecho, Morfeo creo que está muy guay, sobre todo si lo comparas con las imágenes del cómic. Con lo cual siento que todo este apartado artístico es verdaderamente uno de los puntos muy fuertes de la historia, y lo cual ha convertido su mundo en muy pero que muy inmersivo. Sobre todo, ya hablaremos un poquito más adelante de ello, pero el diseño del infierno ha sido una absoluta locura. Otra cosa que Neil Gaiman hace muy bien en sus historias es personificar de alguna forma conceptos, dioses y cosas por el estilo. En esta obra tenemos también muchísimo de esto, viendo cómo se personifica el sueño, al deseo, a la muerte incluso, y estos personajes, ver qué papeles desempeñan, ver cómo funcionan dentro de los universos que él construye, suele ser otro de los atractivos más importantes de las obras de Neil Gaiman, y en esta serie tenemos muchísimo también de esto, con un montón de personajes y otros más que quedan por descubrir. Además, interpretados por un elenco que está a un nivel también muy pero que muy altos. En esta serie hay actores y actrices impresionantes.
Y bueno, después de este análisis que ha sido algo más general o genérico un poco de la serie, volvemos a la trama para comentaros cosas que me han encantado, como por ejemplo la escena del coche en la que John Dee ha sido recogido, digamos, por una señora, y esta señora poco a poco se va dando cuenta de que la persona que está llevando detrás es alguien que está bastante trastornado y que es muy peligroso. Siento que en toda esta escena, incluso en la de la gasolinera, se forma una tensión que es muy abrumadora para el espectador, y que, como digo, funciona genial, y sobre todo ese final en el cual él no le hace daño a ella e incluso le regala su amuleto porque la considera una buena persona. En este capítulo, como os he dicho antes, también tenemos todo el tema del infierno, que tiene un diseño espectacular con esos distintos lugares, ha sido una pasada, y también el personaje de Lucifer y el enfrentamiento que tienen Morfeo y él. Creo que es un enfrentamiento súper original, una especie de batalla casi dialéctica de saber quién ganaría a quién, y van eligiendo como animales o incluso conceptos que se enfrentan, y cuando Morfeo elige la esperanza, sinceramente se me puso la piel de gallina, porque es verdad, es lo que siempre se dice, que la esperanza nunca muere y que es imposible de matar. Entonces, como veis, es un combate muy diferente a lo que personalmente podía haber esperado que sucediera, pero justamente por esa originalidad creo que es brutal. Y esa última frase que Morfeo le dice a Lucifer, que prácticamente lo destroza, y le dice que qué sería verdaderamente del infierno si la gente no soñara con el cielo. Es decir, su poder sobre el infierno es muy grande porque el sufrimiento de las personas que están en el infierno es mayor y tiene sentido porque sueñan con estar en otro lugar. Y esto a Lucifer le enfada muchísimo porque es admitir de alguna forma que Morfeo tiene mucho poder sobre su reino. Vamos, una maravilla de capítulo que ha sido de los mejores de toda la temporada. El siguiente capítulo es arriesgado, pero también me ha parecido muy bueno, que es el capítulo 5, el episodio en el cual tenemos toda la escena y toda la secuencia en la cafetería que casi abarca todo el episodio, en la cual, como digo, John Dee va descubriendo, ¿no?, la verdadera naturaleza de los humanos, o incluso volviéndolos unos contra otros. Va eliminando las mentiras, va cumpliendo sus deseos, haciendo que esos personajes revelen cosas turbias sobre ellos, tengan relaciones que en el fondo quizá querían desde siempre pero nunca habían aceptado, pero también haciendo que finalmente se enfrenten unos contra otros. Un episodio oscuro en el cual la tensión va escalando poco a poco y se siente en el ambiente, y eso me ha encantado, que toca temas trascendentales y filosóficos sobre los sueños humanos, las mentiras o incluso la forma en la que vivimos nuestra vida. Y como digo, un capítulo arriesgado porque es verdad que nos alejamos un poco de la trama principal, entre comillas, y nos centramos mucho en los eventos de la cafetería, pero este tipo de riesgos a mí sí que me suelen gustar mucho en las series, y este episodio, como digo, por esa escalada de tensión, me ha parecido muy apropiado, y además porque justifica un poco el objetivo y qué es lo que quiere conseguir John Dee, personaje que es un poco antagonista aquí ya que tiene el rubí que Morfeo necesita. Por todo ello me ha encantado el capítulo. Digamos que hasta aquí, hasta este capítulo 5, el primer arco de la historia ha sido cómo Morfeo recuperaba sus bártulos, el yelmo de Lucifer, la arena o incluso este rubí, que después se rompe y él recupera todo su poder, pero esta primera parte ha sido genial, ha sido maravillosa, o sea, me ha encantado, me ha parecido personalmente mejor que la segunda parte de la serie, aunque aún tenemos un capítulo por ahí épico que os quiero comentar, con lo cual un primer arco que abría la historia de una forma brillante. Aunque quizá uno de los mejores capítulos de toda la temporada también haya sido el capítulo 6, en el cual vemos cómo Morfeo acompaña a la muerte, una escena que es realmente emotiva, ver cómo los personajes que tanto Muerte y él van visitando, pues se mueren, van aceptando que tienen que morir, y tal y como está construida la escena, tal y como está construida el momento en el que Muerte se encuentra con ellos, eso resulta realmente emotivo y bien dirigido. Además, después de tratar la muerte en la primera parte del episodio, tratamos la inmortalidad en el segundo, con esta relación que Morfeo establece entre este humano que ha adquirido la inmortalidad y él, que se encuentran cada 100 años en la misma taberna. Es prácticamente una historia de amistad que se nos está contando de una forma muy peculiar, mientras vemos cómo la sociedad avanza y cómo este personaje también avanza con ella, y por todo ello, cómo esta primera parte y esta segunda parte del capítulo se complementan. Pienso que el 6, como digo, puede ser de los mejores de toda la temporada. Para mí compite con el de Lucifer, prácticamente. Y entramos así en el arco final de la temporada, que para mí sí que ha sido personalmente un poco menos interesante que el primero. Es decir, toda la historia de Rose Walker, su hermano, cómo ella es el vórtice y cómo Morfeo tiene que detener esto. El ritmo de la serie un poco se para, lo que estaba haciendo bueno quizá la historia también se frena un poquito, que es estos escenarios, estos personajes, se centra bastante más en la Tierra. Y después de 1 o 2 capítulos que han sido quizá eso, un poco menos interesantes, sí que la aparición de Corintio y cómo Corintio quiere hacerse con Rose
digamos que a mí personalmente me ha reenganchado mucho a la historia y me ha reactivado como tal muchísimo el interés. De hecho, esta escena en la que Rose está yendo de sueño en sueño de sus amigos y se encuentra con Morfeo me ha parecido una genialidad. Este poder que tiene ella de ir caminando entre los sueños e incluso que por su culpa se vayan juntando y convirtiéndose en uno, es un concepto también interesante que me ha gustado y que es peligroso, como dice Morfeo, para la Tierra, ya que la puede destruir prácticamente. Otra cosa que me ha parecido original y divertida y también bastante macabra es esta convención de serials, que en inglés se lee igual que serial, que es como asesino en serie. En castellano, al menos traducido, lo han hecho como convención de series, ¿no? Para luego que se parezca a asesino en serie. Pero bueno, el punto es que es muy original, hay una serie de personajes ahí muy macabros que coinciden, coleccionistas, ¿no? Se consideran entre ellos, y cómo ver cómo tienen esos seminarios, esas charlas, hablando de cómo ser prácticamente un asesino en serie, pues es muy curioso y también muy macabro. Lo que sí que me ha gustado es que Corintio, esta pesadilla, sea de alguna forma la inspiración que muchos de estos asesinos han tomado y a partir de ahí, pues digamos que se han inspirado y han hecho cada uno sus actos. Yo aquí entiendo que Corintio quiere de alguna forma hacerse con Rose para que todos los sueños se junten y se cree este vórtice que destruya el mundo del sueño. Y llegamos aquí a un dilema interesante del personaje de Morfeo, que es que prácticamente tiene que matar a esta chica para evitar que esto suceda. Este dilema de si matarla o no matarla o qué sucedería entonces, o incluso el propio dilema que tiene Rose, ya que ella no quiere morir, pero al mismo tiempo sabe que si no muere, la gente de alrededor, su gente querida, puede terminar muriendo, con lo cual se nos plantea como una especie de debate de algo inevitable que tiene que suceder, es decir, la muerte de Rose, y que tanto Sandman como la propia Rose lo encaran como algo que debe suceder para que el mundo se salve. Esto ha estado muy bien. También me ha gustado muchísimo este enfrentamiento cara a cara entre Sandman y la pesadilla, el Corintio. Como Sandman le dice que está decepcionadísimo con lo que él ha hecho, porque no fue creado para inspirar a la gente a hacer tales cosas, sino para mostrarles la parte del mundo que debía darles miedo y protegerles de ella. Ha sido una especie de pesadilla que ha salido mal, entre comillas, y por eso Sandman termina con él, y no solo eso, sino que hace uno de los actos más impresionantes para mí de toda la serie, que es de alguna forma devolver la empatía y la conciencia a estos asesinos en serie. Los asesinos en serie se suelen caracterizar por no tener estos atributos, por ser capaces de matar sin sentir remordimientos, pero Morfeo se los devuelve, y este momento ha sido una absoluta pasada. Cómo se dan cuenta todos de lo que verdaderamente han hecho, se han convertido en personas normales entre comillas, ¿no? Que son capaces de empatizar, y entonces comienzan a suicidarse, a entregarse, a salir de esta convención abatidos. O sea, ha sido una pasada esta parte. Pero el final sí que lo considero un poquito más flojo. Es decir, descubrimos que tanto Rose como Jed son hijos de Deseo, que Deseo tenía un plan de que el vórtice, que era esta mujer que se había quedado dormida hace muchos años, tuviese descendencia que termina en Rose y en Jed, y que Rose hubiese heredado ese vórtice que tenía ella. Entonces, claro, Morfeo, al matarla por ser un vórtice, estaría matando sangre de los Eternos, y esto le causaría un conflicto con el resto de Eternos, y esta era de alguna forma la trampa que Deseo le había plantado. Pero claro, esto no termina así porque Rose es capaz de traspasarle este vórtice a su bisabuela, con lo cual con la muerte de su bisabuela esto se soluciona. Es un momento que debería ser especialmente emotivo, pero que a mí tampoco me ha funcionado tan bien. Lo que sí que vemos es que ese vórtice tiene forma de corazón, es decir, el símbolo de Deseo. Yo creo que por eso Sandman es capaz de identificar que Deseo tiene algo que ver. Que de hecho el encuentro final en esa estancia roja, en ese corazón en el cual vive Deseo, que está como en una estatua de una mujer, que aún eso se nos tiene que explicar bien, está muy guay, nos muestra que hay un conflicto ahí que se va a repetir, lo cual tengo ganas de ver cómo esto sigue su desarrollo. Pero como digo, siento que a esta parte le falta quizá un pelín de contundencia, pero no está mal, como final de temporada. También somos capaces de sentir la evolución del personaje de Sandman. ¿Por qué digo esto? Porque era un personaje bastante arrogante, entre comillas, al inicio de la temporada. Se porta incluso un poco mal con la gente de su alrededor, le cuesta aceptar quizás sus errores o aceptar que ha fallado en ciertos puntos, pero al final de la temporada se le percibe bastante diferente. Por ejemplo, en el momento en el que convierte a esta pesadilla que él mismo había castigado en un sueño, hace que la pesadilla cumpla el sueño que tenía, convertirse en un sueño, es un poco ahí redundante, pero vamos, que la ayuda a ser mejor, por decirlo de alguna forma, o a ser lo que ella quería. También acepta que Lucien sea la que lleve el reino mientras él hace estas pesadillas, algo que no le había concedido anteriormente, recordándole que era simplemente la bibliotecaria. Se da cuenta también de que verdaderamente era amigo del hombre inmortal con quien se reencontraba cada 100 años, con lo cual Morfeo se va convirtiendo en un personaje cada vez más entrañable. Esto me ha gustado bastante. La temporada termina con la idea de que el infierno se expanda y abarque Sueño o incluso el mundo terrenal, ya que hay un demonio que tiene planes al respecto y Lucifer de alguna forma lo permite para ir contra Morfeo y
vengarse de eso que le había dicho en el capítulo 5. Con lo cual es un final muy abierto que espero que tenga continuación en la temporada 2. Netflix tiene un historial un poco peligroso de cancelación de series y espero que no afecte a esta, porque creo que ha sido una serie muy bien ejecutada en muchísimos aspectos. Como digo, la primera parte de la serie, los primeros 6 capítulos, son muy redondos y espectaculares. Luego los siguientes no están del todo mal, pero siento que el plano terrenal le ha sentado un poco peor a la historia que todos esos planos tan oníricos y tan espectaculares que habíamos visitado. La historia del vórtice no ha sido tan interesante quizá como la de Morfeo recuperando sus bártulos, pero insisto que para mí no mancha una primera temporada de una serie que ha estado a un nivel muy alto. Me contáis qué os ha parecido esta serie, suscribíos para no perderos más análisis, dejad un like para apoyar el vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.